se piensa en una estrategia para el cambio, en una herramienta para la revolución, en un camino hacia la paz, suele pasar por la mente del latinoamericano es la imagen de un político con la mano en alto, de un pueblo marchando por las calles o de una paloma blanca, ¿por qué no? Lo que pasa aquí, aquí y aquí tiene una raíz común. Nos enseñaron a verlo todo así, a creer que el poder y el cambio están en manos de las élites, que la revolución es solo para los violentos, que es mejor esperar la paz de manos ajenas que mover nuestros pies para alcanzarla. Todos estamos contextualizados con esa verdad, pues ¿quién se atrevería a decir lo contrario? ¿Quién diría que en las bananeras mataron a tantos que ya no hay un número claro? ¿Quién nos dice que detrás del velo hay una prostituta que sufre? ¿Cómo no lo cuentan? ¿Cómo no se pierde esa verdad en la multitud de información? ¿Cómo encuentran el camino para que el tiempo no se la lleve? El arte, sin más y sin menos, sin palancas ni tergiversiones, sin buscar agradar porque no es monedita de oro. Es arte, arte como el que nos narran estas historias. ¿Y si esas historias están pasando justo ahora en la casa de al lado? El arte no es solo para colgar en una galería o pasar el rato un domingo. El arte es memoria, es voz, es denuncia. Y en un país como Colombia eso importa y mucho. Un ejemplo de esto es La mujer del animal, una película del director Víctor Gaviria. Aquí no hay filtros ni escenas bonitas para el aplauso. Es la historia de Amparo, una mujer atrapada por un agresor, apodado El Animal. En un barrio donde el miedo, el silencio y la impunidad son el pan de cada día. Pero esta película no solo habla de ella. ¿Cuántas Amparos viven lo mismo todos los días? ¿Y cuántas veces más vamos a callarnos? Estas escenas duelen, pero duele más saber que no es solo ficción, que esto pasa cuando la sociedad se acostumbra al miedo, al silencio, cuando mirar para otro lado se vuelve normal. Y ahí es donde el arte entra con fuerza, porque no solo entretiene, también recuerda, grita y documenta. La película no busca agradar, busca incomodar y lo logra. No es solo una película, es una denuncia, es una forma de decir, esto pasó, esto pasa y no podemos seguir ignorándolo. ¿Sabías que en Colombia una vez una pequeña masacre de trabajadores bananeros? Nada grave, al parecer fueron solo 3.000 muertes y nadie habla casi de ello. Claro, oficialmente fueron unas pocas decenas, pero cuando se trata de cifras incómodas, al parecer las matemáticas también se vuelven un poquito patriotas. Imagina el escenario. Miles de trabajadores bananeros reunidos frente a la estación de Ciénaga Magdalena. No llevaban armas, no gritaban amenazas, solo exigían lo justo, un contrato digno, que alcanzaran, que permitiera las condiciones de un trabajo laboral adecuadas, o sea, derechos laborales. Una cosa de locos, ¿no? Ahora, uno pensaría que lo más sensato sería sentarse a conversar. Pero claro, era una época donde no habían cámaras, no habían redes sociales que les permitieran ser escuchados con mayor fuerza. Pero algo que sí hubo en ese lugar fue el ejército, que llegó con la diplomacia de un arma en una mano y en la otra una orden. Dispararon con una amabilidad brutal. El resultado ya te lo imaginas, una masacre. Las cifras datan de unas pocas decenas, pero relatos de testigos aseguran que fueron 3.000. Sí, 3.000 campesinos colombianos asesinados por luchar por sus derechos. Un detalle sin importancia, al parecer. 90 años después, sigue resonando. Lo poderoso de este documental no es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta.
Pone enfrente a los descendientes y las voces de quienes aún se preguntan por la verdad. Reconstruye los hechos desde una mirada actual. Y como lo dice la historiadora Diana Uribe, la historia no se queda en el pasado, se vive en quienes la cuentan. Y a veces quienes la cuentan no tienen un micrófono, sino creatividad, color y un cuerpo en escena. Aquí el arte cuenta con fuerza cuando la justicia se queda sorda. Ah, la historia, esa que nos contaban en el colegio cuando éramos niños como un cuento de hadas, donde todas aquellas cosas malas se las traga el olvido. Pero no se preocupen, que para eso están los documentales. Estos sí no tienen miedo de contar las cosas como son. Y con ese lenguaje visual que está, una joyita. Pero muchos han querido venir a enterrarlo debajo de libros llenos de polvo. Ah, porque claro, una cosa es lo que dice el papel y otra muy distinta a lo que muestran las imágenes y los testimonios. Ah, eso sí, aquí no aplica lo de que la tinta se borra. Porque cuando se combinan la voz, las imágenes y la memoria, no es solo información lo que sale, sino dinamita emocional. Y con esto, hasta el espectador se le mete a la cocina y se empapa de la historia. Y ahí sí, como dice el dicho, aquel que no escucha consejo no llega viejo. Y el que no quiere escuchar su historia, pues vuelve y la repite. Por eso es que arte, ese que muchos subestiman y hacen de menos, es una herramienta que dice, aquí estoy y no me voy a callar. Porque aquí es donde hablan los que estaban en silencio y se les da justicia. Porque con cámara en mano cuentan lo que los libros callan. Porque al final lo que estas producciones hacen es recoger pedacitos de verdad. Esos que alguna vez quisieron barrer por debajo de la alfombra. ¿Y para qué? Se preguntarán ustedes. Pues para que nadie después diga, ay, yo no sabía.